Cordial saludo, compañeros y profesora Norca. Mi nombre es Doris Jacqueline López Duarte. Mi autor para la tesis, ustedes pues, han vivido el proceso conmigo, en donde he comenzado a irme direccionando, digamos, cambiando a través de un positivismo puro hacia una construcción de la realidad social, por lo cual desde este momento pues quiero darles a conocer que el autor con el que he venido trabajando ya hace unas 5 semanas a nivel de la investigación y de entender un poco más mi tesis doctoral es el doctor John Robert Searle. Este doctor nace en Denver, Colorado, el 31 de julio de 1932 y fue profesor emérito de filosofía en la Universidad de California en Berkeley hasta junio de 2019, pues debido a un escándalo de violencia sexual perdió su condición de profesor emérito. Sin embargo, a nivel de las condiciones que maneja este autor, he encontrado en un libro que se llama The Construction of Social Reality, publicado por él en 1995 y cuya primera versión en español salió en 1997. He encontrado en él quizás una respuesta, una proyección un poco más adaptada a lo que yo busco explicar sobre la realidad de la frontera. Si analizo un poco lo que he estado leyendo y trabajando en razón de este libro, aquí veo que las piedras angulares de lo que sucede o de lo que se está presentando en mi frontera, en la frontera colombo-venezolana, son una realidad social. ¿Y por qué son una realidad social? Bueno, pues porque allí vemos que hay unos hechos que se presentan, un comportamiento de la frontera, un manejo a nivel de la estructura financiera y contable a través de los parámetros, pero que al final, que son como van vinculadas con el dinero, con la propiedad, con el gobierno, con el comportamiento, y esto pues viene a depender de un acuerdo humano, de un comportamiento humano, de la forma en cómo se distinguen o se comienzan a distinguir cuáles son aquellos hechos, por ejemplo, en este caso él habla de unos hechos brutos que existen independientemente de nosotros, de las personas, de los seres humanos, y cómo existen en este caso otra serie de juicios o de otra serie de hechos que son hechos objetivos, hechos que van generándose y que van a depender, en este caso, de la percepción o de los sentimientos de los sujetos y el comportamiento de los sujetos como tal. Entonces, por ejemplo, en Searle he encontrado algunas investigaciones que son interesantes a través de este libro. Por ejemplo, cuando yo empiezo a analizar cómo me voy a asistir o cómo asistir a esta realidad social de acuerdo a la intencionalidad colectiva, pues yo me doy cuenta que eso es lo que sucede aquí en la frontera. Aquí se imponen funciones, se imponen comportamientos y hay relaciones sociales que están basadas obligatoriamente en esto. O sea, nosotros en la frontera debemos entender que existe el contrabando, que existe la delincuencia, que existe, digamos, unos manejos de cambios o unos manejos de comportamientos muy diferentes a lo de digamos, una sociedad un poco más organizada en una capital o en una ciudad central. Entonces, ¿qué vemos ahí? Ahí vemos que esa realidad social se basa en el conflicto y el comportamiento del conflicto y la forma en cómo se combate o tenemos la intención de combatir
esos actos que se presentan aquí. ¿Por qué? Porque en este caso, nosotros no va vinculado solamente con la intencionalidad individual, con la función o lo que tengamos nosotros de cada uno por hacer, sino más que todo el sentido de la colectividad. Ya que en este caso, esa intencionalidad colectiva, esa búsqueda de hacer juntos, esa búsqueda de seguir o de progresar en la sociedad, pues va a venir a influenciar también a la intencionalidad colectiva sobre la que nosotros vamos a avanzar. Entonces sí, pienso yo que estoy como más direccionada hacia este autor, porque estos hechos sociales me permiten a mí como entender un poco más esas intenciones humanas, entender hacia dónde va la intencionalidad colectiva del comportamiento de la frontera. Dentro de los textos que él tiene, pues son innumerables, pero yo traté de resumir unos aquí en base a una investigación que hice, y también pues hay una página muy buena que colocó allí haciendo la referencia, porque pues tiene mucha información sobre el autor y la pude constatar o cruzar con otras páginas web y otros procedimientos de investigación. Encontramos que, por ejemplo, para el doctor Sarle, la filosofía del lenguaje es el centro de atención en su primera época, cuando él gana una beca para estar en Oxford, para hacer un doctorado en filosofía. Entonces él empieza y se concentra más que todo en este caso, él se concentra en el habla, en el análisis del lenguaje. Entonces, por ejemplo, tenemos speech acts, que lo que trata es actos del lenguaje o actos del hablar, que lo presenta en 1969. Las expresiones y el significado en los estudios de la teoría de los actos del hablar o de los actos del lenguaje, que también fue preparado en 1979, y los fundamentos en la lógica y locunaria en 1985 y la conciencia del lenguaje en el 2002. Luego, después de allí, a partir del año 80, él empieza a incursionar más en la filosofía de la mente, y en este caso, él habla o ha tenido como un segundo momento del pensamiento, en donde él se dedica más que todo a analizar no solamente los actos del habla o de la expresión del lenguaje, sino lo que sucede en la mente de la persona. Entonces, por ejemplo, en los primeros periodos aparece intencionalidad y una introducción o un ensayo hacia la filosofía de la mente. También luego tiene mente, digamos, conciencia y ciencia, o sea, o mente, pensamiento y ciencia, en 1984. Luego viene el redescubrimiento de la mente en el año 92, el misterio de la conciencia en el año 1997 y un ensayo de introducción a la mente en el 2004. Inclusive que en ese momento Sarle publicó un artículo que es conocido pues, popularmente y que actualmente tiene mucha relevancia sobre el análisis de la inteligencia artificial fuerte, que es lo que le llama the Chinese Room o la habitación china. A partir del año 90, y es, digamos, donde yo me estoy fundamentando, aparece en el doctor Sarle un estudio, una focalización más dirigida hacia las realidades sociales y hacia el comportamiento de la realidad social o el ámbito de la racionalidad práctica a través de la intención del individuo, pero influyendo en la sociedad. Y entonces ahí encontramos la construcción de la realidad social en 1995, mente, lenguaje y sociedad o la filosofía del mundo real en el año 1998, la racionalidad en acción en el 2001, libertad o lo que llamamos el libre albedrío y la neurobiología, una reflexión hacia la libertad del lenguaje y la política de poder en el año 2007,
y construyendo el mundo social o el mundo de la realidad social en el 2010. En este caso, creo y considero que este estudio, el que estoy haciendo yo, el proceso de investigación, debe ser más direccionado hacia esta parte, no hacia el lado del positivismo. Considero que es el autor con el que me debo profundizar y con el que debo adecuar mi proceso de investigación.